Hola a todos, bienvenidos. Os comento que el otro día estaba en una videoconferencia con un amigo inglés, en Londres, y me dice, después de mucho esfuerzo he conseguido en 2 meses perder una piedra. Pienso, ¿una piedra? Una piedra yo la pierdo así, no me hace falta esperar 2 meses para perderla. No, me estaba hablando de que había perdido peso corporal, y me explicó que en Inglaterra es habitual que el peso corporal se mide en piedras y libras. Una piedra son 14 libras. El hombre me estaba diciendo que había perdido una buena cantidad de peso. Y yo no lo había entendido porque mi forma de entender y de medir el peso, incluso de las personas, es el del sistema métrico. En kilos, en gramos, y ahí me perdí. Pero eso me generó una reflexión. ¿Cómo funciona el tema de las medidas y cómo ha funcionado el peso, la longitud, el volumen? Vamos a hacer un poco de historia. Cuando la humanidad necesitó tomar medidas, lo primero que utilizó fue lo que tenía más a mano, sus propias medidas. Así nació la pulgada, el palmo, el codo, la braza, el pie o el paso. Pero todo el mundo podía medir de esta manera. ¿Cuál es el problema? Que cada uno tiene una medida de mano, de pie, de codo, de brazo distinta. Y es difícil ponerse de acuerdo cuando hablamos de que te voy a vender una casa que tiene 10 pies de ancho, si son los tuyos o los míos, porque igual tú usas un 11,5 y yo uso un 7. No van a ser los mismos pies. Para las grandes distancias y superficies sucedía lo mismo. La legua, que es la primera medida de distancia larga conocida, era la distancia que podía alcanzar una persona caminando durante 1 hora. Bueno, dependerá de qué persona. No camina igual de rápido un triatleta que una monja de clausura. Y no se camina igual de rápido por un terreno absolutamente llano que por uno escarpado, o hacia abajo que hacia arriba. Ahí había mucha diferencia de distancia. De hecho, se habla entre 4 y 7 kilómetros de una a la otra. Las medidas de superficie, importantísimas para la propiedad de la tierra, eran también curiosas. La cuartera se establecía en Cataluña como el terreno que se podía sembrar con una cierta cantidad de grano, una cantidad fija de grano. Pues dependerá de cómo sea el terreno y de cómo sea de generoso el campesino que pone la semilla. Hasta el punto de que en lugares tan próximos como Mataró y Manresa, 2 ciudades de Barcelona que están a 50 kilómetros en línea recta, en Mataró una cuartera eran prácticamente 2.500 metros cuadrados y en Manresa eran 3.500. Imagínase un hombre de Manresa que está comprando unas tierras en Mataró, se sentiría estafado. Parecido sucedía en Castilla. La medida de superficie era el día de bueyes. Era aquella cantidad de terreno que una pareja de bueyes uncida al yugo podía trabajar en un día, podía arar en un día, dependerá qué día. En pleno verano, de la salida a la puesta del sol, van 16 horas, en pleno invierno van 8. Dependerá de la fortaleza de los bueyes y dependerá de la dureza del terreno. Con eso se conseguía un más o menos, pero era muy difícil en el propio terreno y sobre todo cuando se cambiaba de lugar estandarizar medidas. Tuvo que pasar un tiempo para que la necesidad ya fuera imperiosa y alguien se tomara en serio el trabajo de estandarizar las medidas. ¿Cuándo fue eso? Ahí vemos. Con la expansión de comercio de la época colonial, que las potencias europeas corrieron en el mundo, se hizo necesaria esa estandarización. Hubo varios intentos, pero el que dio mejor fruto, y que ha durado durante más tiempo, fue el que hizo Inglaterra. Inglaterra utilizó para las distancias 2 medidas básicas, una pequeña y una grande. La medida grande es la milla náutica, que es de la distancia que existe entre el polo norte y el polo sur, un meridiano terrestre completo, que tiene 180 grados y está dividido en 60 minutos. Una milla es 1 minuto, o sea,
la fracción de 1 dividido por 10.800. Hay un personaje literario que define la milla náutica como un poquito más larga y mucho más húmeda que la milla terrestre. En la otra parte del espectro está la medida pequeña, la pulgada, que es la anchura de la falange de un dedo pulgar en la falange distal. No es una medida muy exacta. Finalmente, en los años 30 del siglo pasado, se estableció en 2,54 centímetros. ¿Cómo se hacía entre una y otra? Se establecieron una serie de medidas intermedias que ahora vamos a ver. Aquí tenemos las equivalencias. Un pie contiene 12 pulgadas. Una yarda contiene 3 pies. Una braza, 2 yardas. Una milla, 880 yardas. Una legua, 3 millas. Con esta escala se pueden medir distancias grandes y pequeñas usando, según la precisión, una o varias unidades para dar la medida de longitud. En la pantalla podéis ver un cuadro donde están las equivalencias entre todas ellas y a continuación pues veis lo mismo en unidades de masa y en unidades de volumen, con todas sus equivalencias. Pero no vayáis a creer que todo es tan fácil y tan pacífico. Dicen que los ingleses y los norteamericanos son primos separados por un idioma común. Y lo cierto es que cada uno ha ido siempre a su aire. ¿Qué sucede con las medidas que quiso implantar Inglaterra como un estándar universal? Que los norteamericanos hicieron las suyas propias. En cuestión de volumen, por ejemplo, un galón norteamericano tiene 3,78 litros. Un galón inglés tiene 4,56. La diferencia cuando uno llena el tanque de gasolina puede ser importante. Pero es que si uno se toma una pinta en Nueva York, le van a dar menos de medio litro. Si se la toma en Londres, le van a dar más de medio litro. Y no solo en las medidas de las unidades concretas, sino en la relación entre las unidades también es distinto. Ahora lo vemos. Aquí tenemos las diferencias. Una taza en Estados Unidos tiene 16 onzas líquidas. El Reino Unido tiene 20. Una pinta tiene 2 tazas, igual. Un galón tiene 8 pintas. Pero un barril tiene 42 galones en Estados Unidos y solo 35 en el Reino Unido. Un barril en Estados Unidos tiene 1.752 tazas y en cambio en el Reino Unido tiene 11.200, una diferencia considerable. El sistema de medición imperial tiene 2 dificultades importantes. La primera es que, como los múltiplos no son en base 10, que es un cálculo muy rápido porque es poner y quitar ceros, la conversión de unidades de medida se hace más difícil. Por ejemplo, una milla tiene 1.760 yardas. De memoria hay muy poca gente que sea capaz de decir cuántas yardas tienen 3 millas y media. Hay que multiplicar 3,5 por 1.760 y da 6.160, pero es un cálculo que difícilmente se hace de memoria. La otra cuestión son las fracciones. Las medidas que son inferiores a una unidad en sistema imperial o en sistema norteamericano se representan con fracciones. 1 pulgada y 3/4, 2 pulgadas y 7 octavos. Normalmente las fracciones son de hasta un 32avo y suelen ser potencias de 2. En este caso, pues es una suma un tanto complicada. Si queremos saber cuánto es el total de estas dos medidas, es 1 pulgada más 3/4, hay que convertirlo al mismo denominador, 6 octavos, más 2 pulgadas más 7 octavos. 3 pulgadas más 13 octavos de pulgada, o sea, 4 pulgadas y 5 octavos de pulgada. Es una operación bastante compleja, simplemente para sumar 2 distancias, 2 medidas. ¿Hasta qué momento
es vigente con carácter prácticamente universal el sistema imperial británico. Hasta aquí, 1789. Tiene lugar un hecho histórico, conocido como Revolución Francesa, donde un grupo de exaltados pone en marcha un movimiento social que se fundamenta en lo ideológico, en el imperio de la razón, del sentido, del pensamiento, por encima de la religión, de la filosofía, de las costumbres. ¿Y qué es lo que piensan? Vamos a hacer un sistema de medida más racional, que se basa en dos principios, en el número 10 y en el agua. Todos tenéis claros que se basa en el 10, el sistema métrico decimal, pero el papel del agua, igual algunos no tenéis claro y me va a dar mucho gusto explicarlo. Ahí vamos. Y aquí tenemos el resultado de esos cambios revolucionarios, el sistema métrico decimal, que se basa en una serie de múltiplos de 10 designados en sufijo con palabras de raíz griega. Por encima de la unidad, si es 10 veces la unidad, se dice deca, 100 veces hecta, 1000 veces kilo, 1.000.000 de veces mega. Hacia abajo, si es una décima parte, deci, una centésima parte, centi, una milésima parte, mili. Y se aplica a prácticamente todas las unidades de medida conocidas, las directas y las derivadas. En longitud, kilómetro, hectómetro, metro, centímetro, milímetro. En peso, gramo, hectogramo, kilogramo, decigramo, miligramo. En volumen o en capacidad, kilolitro, decilitro, hectolitro, litro, centilitro, mililitro. Pero se aplica además a las unidades de potencia, vatios, kilovatios, de energía potencial, voltios y kilovoltios y demás, de trabajo, julios, milijulios, de flujo magnético con los Weber, de presión con los Pascal. Siempre siguen ese esquema y siempre son de 1 a 100. ¿Cuál es la ventaja para trabajar con estas unidades? Se va a ver enseguida. Hemos visto dos dificultades con el sistema imperial. La escalada de unidades, que pueden ser una múltiplo de 2, de 6, de 8, de 32, y el fraccionamiento, cuando las unidades no son enteras, las magnitudes tienen una parte fraccionada. ¿Qué sucede con el sistema métrico? Aquí tenemos el caso. Antes, para convertir 3,5 millas en pies, había que hacer una multiplicación importante. Aquí se multiplica por 1000 y no hace falta calculadora, se añaden 3 ceros y listo. Y en el caso de tener que sumar unidades que no son enteras, que tienen una parte fraccionada o decimal, mucho más fácil. 8,7 centímetros más 6,9 centímetros, sumamos sin más, 15,6. Como no hay fracciones, la suma es directa con decimales. Incluso lo podemos hacer más complicado. Sumamos unidades de diferente nivel. 18 centímetros con 29 milímetros. Bueno, como el milímetro vale la décima parte, movemos hacia la derecha el orden y sumamos 209 milímetros o 20,9 centímetros. Creo que es mucho más fácil que operar con fracciones en el sistema imperial, en el sistema norteamericano. Pero os había dicho otra cosa, que esto tiene que ver con el agua. Ahora lo vemos. Tomamos un cubo de 10 centímetros de lado, 10 centímetros de alto, 10 centímetros de ancho y 10 centímetros de fondo, tendremos un decímetro cúbico. Si lo llenamos de agua, ese decímetro cúbico es 1 litro de agua. ¿Y cuánto pesa ese litro de agua? 1 kilo. Aquí tenemos la relación entre la medida de longitud, de volumen y de peso. Pero no termina ahí, hay otro tema muy importante con el agua, que es la temperatura. 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. ¿Tiene que ver algo con el agua? Por supuesto. Esto es el punto de congelación del agua. El agua líquida, si vamos bajando la temperatura, cuando llega a 0 grados se congela.
100 grados Celsius es el punto de ebullición del agua. Si vamos calentando agua, entra en hervor y se evapora, se convierte en vapor a partir de 100 grados. No es una casualidad, es al revés. El señor Celsius lo que hizo fue establecer estos dos parámetros en función de la experimentación del agua. O sea que el agua tiene que ver la relación con la distancia, el volumen, el peso y la temperatura. Bueno, ya hemos visto, obviamente mi opinión es que es mucho más sensato usar el sistema métrico decimal que todos los sistemas tradicionales que corren por ahí. Está bien conservar las tradiciones, pero como tales. No hace falta llevarlas ni al mundo científico, ni al ámbito comercial, ni al de la enseñanza. Que se sepa que existe una libra y una piedra para decir lo que pesa una persona está muy bien, pero usarlo suele traer más inconvenientes que ventajas. En todo caso, es una opinión, a salvo de que cualquiera de vosotros penséis lo contrario. Igualmente, hemos llegado al final. Si os ha gustado el vídeo, pues darle al like. Si no estáis suscritos, pues os podéis suscribir ahora mismo, darle el enlace correspondiente. Cualquier comentario que queráis hacer, pues encantado de recibirlo y lo contestaré en cuanto pueda. Y quedamos ya citados para la próxima ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.